Historia de la Iglesia de Cristo, lección número 71, que lleva por tema en el ecumenismo y la teología de la liberación. Y ahora sí vamos a leer Apocalipsis 3, del 14 al 22. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En esta lección, hermano, veremos, ya sabe que tenemos que partir las lecciones en dos cosas: lo histórico y lo espiritual. En lo histórico vamos a ver el nacimiento de una nueva corriente errónea. Una nueva corriente que en esta temporada, en esta época, tiene muchísima fuerza dentro del mundo religioso. Hablamos del ecumenismo. Para esta época histórica de mediados del siglo XX, nace el ecumenismo, pero para el siglo XXI ahorita podemos verlo muy fuerte. También veremos rápidamente cómo es que se tergiversa la escritura para llegar a lo que se conoce como la famosa teología de la liberación. Y vamos a cerrar viendo el aspecto espiritual, que tiene que ver con el significado de la corrección de Dios para su iglesia y para tu vida. Amén, ¿estás listo? Amén. Bien, vamos a comenzar, hermano. Ecumenismo. Esa palabra es de origen griego y proviene de una palabra que se llama oikeumene. Ecumenismo es en castellano y en griego es oikumene. Y esto significa todo el mundo. Vamos dándonos una idea con el significado. Ecuménico significa todo el mundo. Y este movimiento ecuménico nace en Europa más o menos en el siglo XIX, a la mitad del siglo XIX. Pero fíjate bien cómo nace. Nace con una intención de unir todas las corrientes protestantes. Recuerda que ya el protestantismo ya está dividido. ¿Te acuerdas cómo lo hemos estado viendo? Que se fragmentó en diferentes doctrinas. Bueno, entonces el ecumenismo inicialmente nace con la intención de unir nuevamente el protestantismo. Y hasta aquí podríamos decir, esa intención está bien, porque es un buen deseo que nuevamente la iglesia nos volvamos a unir y que no tengamos diferencias doctrinales, ni que unos piensen una cosa y otros otra. Pero te voy a contar cómo se fue deconstruyendo esta idea con la cronología para poder llegar a como ya tenemos concebido el ecumenismo hoy día. El establecimiento del ecumenismo consistió en 3 pasos. El primero de ellos ocurrió en 1846, que es el que te estoy contando, que se unieron y llamaron la Alianza Evangélica de Londres, que es la cuarta imagen. Ahorita nos la pone. Esa. Allí se reúnen los protestantes, podemos decir los hermanos, con la intención y con la idea de que nuevamente vuelvan a ser uno solo.
Esto tristemente no se logró efectuar ni llevar a cabo, sino que se fue deformando. Y en 1905 surge lo que se empieza a conocer como el Concilio Nacional o Federal, cualquiera de los dos nombres, Concilio Nacional, Concilio Federal de las Iglesias. Pero aquí ya como que la cosa empieza a torcerse un poco. Aquí ya no es meramente con la unión del protestantismo. Pero hay una fecha clave, hermano, en el ecumenismo, y es en 1948, casi 100 años después de la Alianza Evangélica de Londres, ¿sí? Nace lo que hoy vas a encontrar y a escuchar y a conocer como el Concilio Mundial de las Iglesias. Cuando tú escuches Concilio Mundial de las Iglesias, se refiere a la idea ecuménica. Hasta ahorita este Concilio Mundial de Iglesias ha tenido 11 asambleas generales, 11 reuniones. Y aquí yo te las voy a presentar una por una. Todo comenzó en el 1948 en el país de los Países Bajos, en Ámsterdam. Y quiero que te fijes por momentos los datos que hay abajo, porque menciona el tema de la reunión y sobre todo cuántos miembros había en ese momento de las iglesias. Bien, el primer tema cuando se reunieron fue el desorden del hombre y el designio de Dios. Para esa primera reunión había 147 iglesias agregadas. Después ellos tienen reuniones cada 7 años aproximadamente, entre 6, 7 y 8 años. La segunda asamblea se llevó en Evanston, en Estados Unidos, ahí en el estado de Illinois, en 1954. Allí el tema que ellos propusieron fue Cristo, la esperanza del mundo. Quiero que notes el nombre de los temas, porque tú podrías decir, no hay nada de malo, al contrario, se escucha muy espiritual. Permíteme tantito. 7 años después tenían 161 miembros, es decir, crecieron. Pasaron otros 7 años y fue la tercera asamblea en Nueva Delhi, en la India, ¿sí? Ahí el tema fue Jesucristo, la luz del mundo, y ya había 197 iglesias agremiadas. Pasado otro tiempo, otros 7 años, la cuarta asamblea en Uppsala, en Suecia. El tema fue: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y ya había 235 miembros para esta cuarta asamblea. Nos vamos a la quinta, en Nairobi, en Kenia. Yo creo que fijes cómo están prácticamente en todo el mundo. Hacen las asambleas no solamente en un lugar. El Consejo Mundial de las Iglesias tiene su sede en Suiza, en Europa, pero ellos hacen en todo el mundo. Porque recuerdan el significado de ecumenismo, ¿cuál es? Todo el mundo, ¿ok? Bien, la quinta fue en Nairobi, en Kenia, y el tema fue Jesucristo libera y une. Y este nombre, grábatelo bien, une. Y ya para ese tiempo eran 285 iglesias reunidas. Nos vamos a la sexta asamblea en Vancouver, Canadá, y el tema es Jesucristo, vida del mundo, con ya 301 iglesias. Nos vamos a la séptima asamblea en Canberra, en Australia. El único continente que les faltaba, pues también ya lo abarcaron. Allí el tema es ven, Espíritu Santo, renueva toda la creación. Para el 91 ya eran 317 miembros o iglesias. La octava asamblea en Harare, en Zimbabue, y el tema era buscar a Dios con alegría de la esperanza. 339 iglesias. Nos vamos a la novena asamblea ya en este siglo XXI, Porto Alegre, Brasil. El tema era Dios en tu gracia transforma el mundo, con 348 ya iglesias participantes. La décima fue en Busan, Corea del Sur, y el tema fue Dios de vida, condúcenos a la justicia y la paz. Y allí más o menos participaron 3,000 personas de todo el mundo. Y nos vamos a la última que se ha tenido registro, que es la 11ª. Normalmente, si respetaban el ciclo de cada 7 años, les hubiese tocado reunirse en 2020. ¿Pero qué empezó en 2020 así muy fuerte? La pandemia, ¿no? Entonces ellos se reunieron el año pasado en su 11ª asamblea, que se llevó a cabo en Karlsruhe, Alemania,
con el tema amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación, y nuevamente la palabra clave, unidad. El símbolo de la derecha es la imagen que ellos tienen. Si tú te fijas, el color rojo es la palabra en griego, ¿sí? Oikumene, y el Consejo Mundial de las Iglesias. Bien, ¿qué pasa ahora? Actualmente este concilio, querido hermano, que empezó con 140 y pico, hoy son 350 iglesias que forman casi en total, escucha el número de ecuménicos que hay alrededor del mundo. 600 millones de miembros. ¿Poquitos o muchos? Ellos se dicen llamar cristianos, pero la iglesia ecuménica reúne cristianos de las distintas denominaciones alrededor del mundo. Usted encontrará en una iglesia ecuménica bautistas, pentecostales, adventistas, mormones, y todos los que hemos estado viendo los encontrará reunidos en una misma iglesia. Yo me preguntaría, ¿cómo pueden estar dos leones en la misma jaula sin que se rasguñen y sin que se maten? La regla principal del ecumenismo, fíjate bien, es respetar la creencia contraria. Digo, nosotros aquí como cristianos evangélicos protestantes, en ningún momento promovemos la falta de respeto, ¿sí? La agresión, no promovemos la violencia en ese sentido de faltarle a alguien. Pero ellos, su regla es, tú respeta lo que él piensa y listo. Todos tan hermanos como siempre. Convivir todos juntos en las reuniones es la regla de ellos, muy a pesar de las diferencias doctrinales tan evidentes. Ellos te forman y te hablan y te construyen para que tú respetes, aun tengas diferencias doctrinales con el otro. Yo me pregunto, ¿cómo es que los unitarios, es decir, los que nada más creen en el Padre, cómo pueden convivir con los trinitarios, los que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en un solo lugar, sin que no terminen diciendo fariseo, hijo del diablo? ¿Cómo puede ser que los judaizantes ortodoxos que todo quieren seguir tal cual puedan convivir con los creyentes liberales de hoy día que dicen, pero no tiene nada de malo, en un solo lugar? Eso es lo que trata de unir y de reunir los ecuménicos. La siguiente imagen. Quiero que leamos la intención. Toda empresa tiene misión y visión. Bueno, ellos tienen algo. Fíjate, el Consejo Mundial de las Iglesias, inspirando a la comunidad mundial de iglesias a trabajar todas juntas. ¿Por qué? Por la unidad. Recuerda eso, por la unidad, la justicia y la paz. ¿Y qué tipo de justicia ellos dicen allí? Descubre, intégrate y ve lo que hacemos. Justicia social, justicia económica, el cuidado de la creación, justicia de género y salud. Si tú ingresas en cualquier chico rato de la semana que tú digas, tengo un tiempo, date el espacio de ingresar a la página del Consejo Mundial de las Iglesias y te darás cuenta todo lo que puedes encontrar allí. ¿Quiénes son los que predican? ¿Quiénes son los que enseñan? ¿Quiénes son los que comparten? Queridos hermanos, son falsos maestros que enseñan erróneamente la palabra de Dios, interpretando textos bíblicos a su conveniencia, ¿sí? Y la base que ellos tienen para el surgimiento del ecumenismo son dos. ¿Sí recuerdas qué significa ecuménico? Dímelo otra vez. En todo el mundo, ¿eh? Ve conmigo a Mateo capítulo 24. Verso 14. La base de los ecuménicos que tergiversan para sustentarse dice así. Está hablando el Señor. Y predicando este evangelio del reino, ¿en dónde?
En todo el mundo. El significado ecuménico es en todo el mundo. Y aquí ellos dicen, y predicando este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá fin. Texto número 1 que ellos dicen, aquí está sustentado el ecumenismo. El Señor dice que todo el mundo, sin importar nada. El siguiente, Lucas capítulo 2. Versículo 1. Y dice, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, ¿qué dice ahí la palabra? Que todo el mundo fuese empadronado. Solamente ellos dicen que aquí está la señal, aquí está la idea plasmada de un ecumenismo, porque todo el mundo tiene que predicarse el evangelio y porque todo el mundo tiene que ser empadronado, en este caso tiene que ser predicado. El ecumenismo, hermanos, surge entonces con el fin de aliviar, de subsanar las divisiones entre cristianos. Pero el ecumenismo emplea la idea de formar una iglesia colosal, o sea, una única iglesia, gigante, grande, en la que convivan todas las distintas denominaciones. Ese es el propósito del ecumenismo. De forma interna, ¿qué es lo que quiere el ecumenismo? Bien sencillo, busca legislar todas las iglesias y busca intervenir en sus asuntos internos. O sea, que la iglesia ecuménica les diga qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer, y cuando haya un asunto interno, ellos intervienen y le ponen respuesta, le ponen resultado. Y de forma externa, ¿cuál es la idea del ecumenismo? Es traer orden al mundo de forma social. Por eso es que cuando tú ingresas a su página, todo es justicia social, justicia económica, justicia de género, porque ellos lo que quieren traer es una sociedad perfecta a partir de una idea ecuménica. Incluso a ellos no les importa mucho y pasan muy a menudo por alto lo espiritual. Porque si tú dijeras, bueno, la idea que tienes de traer una sociedad más justa, ¿te has puesto a leer lo que dice la palabra? Por ejemplo, cuando el Señor dice a los pobres siempre los tendréis, ¿qué quiere decir? Que la pobreza nunca, ¿qué? Acabaría. Entonces ellos pretenden trabajar más que nada como una empresa no gubernamental, como una ONG, pero no les importa en realidad lo que la palabra está escrita, pero sí navegan con el nombre de una iglesia y de una fe. El argumento bíblico que ellos ocupan, que está totalmente disfrazado, hermano, es, ¿cuál es la palabra que te dije que te grabaras? La parte unidad. Unión. Para que ellos digan, todo el mundo tiene que estar unido, ellos también tienen una base bíblica. Piensan que el mandato que Dios dio, querido hermano, es para que las varias creencias se unan en una sola. A raíz de lo que dijo el Señor en Juan capítulo 17. Cuando estaba leyéndolo dije, pues yo más o menos voy a estar aquí como en el 2030. Aquí en Juan 17, los días viernes. Bien, Juan 17, versículo 21. Esta es la base ecuménica para poder decir, no, el Señor quiere unidad de todas las creencias y que se forme solo una. Dice el Señor, está orando antes de entregar su vida, para que todos, ¿qué? Sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, ¿qué dice? Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ellos dicen, aquí el mandato del Señor es que todos debemos de ser uno solo, y de eso se va a encargar la iglesia ecuménica. Lo incoherente, o otra cosa incoherente sería, querido hermano, ¿cómo podría ser posible que aquellas denominaciones, aquellos creyentes que dudan de la encarnación del Hijo de Dios, ¿cómo es que pueden ser salvos?
porque allí están inmersos. ¿Recuerdas que vimos que hay denominaciones que piensan que el Señor Jesús no resucitó, o solamente fue un hombre histórico, o que fue un espíritu deambulando pero no vino en carne? ¿Cómo es que podría ser salvos? ¿Cómo es que podría convivir con el que sí reconoce la doble esencia del Señor, tanto divina como humana? Porque supongo que el fin de todos los creyentes es ser salvos. Pregúntale al católico y no creo que te quiera decir, no, yo no creo para no ser salvo. Pregúntale al testigo de Jehová si pretende ser salvo. Pregúntale al adventista, al judaizante, pregúntale si ellos quieren ser salvos y te van a decir que sí. Pero ¿cómo es que pueden entonces ser uno con estas grandes diferencias? Mira, recordemos lo que dice el apóstol Pablo en la iglesia, perdón, la carta de los Romanos en su capítulo número 10. Versículo número 9. Aquí está la destrucción total de cualquier idea ecuménica. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no que Jesús es el revolucionario, no que Jesús no es el Hijo de Dios, si tú confiesas que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios verdaderamente lo levantó y lo resucitó de entre los muertos, ¿qué va a pasar? Será salvo. Aquel que no cree que Jesús es el Señor, ni que resucitó, ¿cómo pretende llegar a la salvación con su idea de la unidad? ¿Cómo puede convivir? ¿Cómo puede llegar a un acuerdo, a un punto de unión, el que concibe al Señor como una persona y el otro como otra? ¿Cuál es el punto mediante entre estos dos de la iglesia ecuménica? ¿Verdaderamente Cristo sí oró por la unidad? Sí, porque lo acabamos de leer. ¿Verdaderamente el apóstol Pablo insta a su pueblo, a la iglesia, ¿a qué? A que estén unidos. Pero es una unidad en amor, hermano. Y el apóstol Pablo lo dice, unidad en el Espíritu Santo. No habla ni el Señor Jesucristo en su oración, ni el apóstol Pablo en su carta, no hablan de una unión organizacional. No hablan como una institución. Habla, querido hermano, que estemos todos sintiendo lo mismo, amándonos, pensando igual, teniendo la misma visión. No diciendo, bueno, vamos a organizar algo, no estoy de acuerdo contigo, pero mira, a ver cómo le hacemos. No, el apóstol Pablo, el Señor dice, sí, hay que unirnos en el amor, en la unidad del Espíritu. Esta unidad, hermano, de la que ellos hablan, es la que tú y yo debemos desear. ¿Quién no desea estar unido con su hermano en amor? Esta unidad también no solamente la debemos desear, porque sería muy bonito nada más desearla, hay que procurarla, hay que buscarla, querido hermano, pero solamente entre aquellos que han creído en Jesucristo como Salvador. Esa es la diferencia con los ecuménicos. Ellos te quieren unir sin importar qué es lo que creas y qué es lo que pienses. Y la unidad de la que habla la Biblia es que tienes que estar unido con tu hermano solamente si él cree que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos al tercer día y que algún día volverá por su iglesia para que tú y yo estemos con él. Amén. ¿Hay puros de esos aquí? Amén. Amén. Entonces estamos unidos en eso. Sin importar la época y sin importar el lugar de residencia, cualquier verdadero cristiano y creyente que considere al Señor Jesucristo como el Señor de su vida y como su Salvador, bienvenido a la unidad en el amor de Cristo. Quien no, discúlpeme, no eres mi hermano. Oh, ¿cómo es posible? Si Cristo vino a promulgar y a efectuar el amor, sí, pero no superando su propia palabra ni pasándola por alto. Tenemos que establecer, querido hermano, que el Señor ha puesto límites y reglas. Y tristemente, muchos que se dicen ser cristianos las rompen
para adecuarse al mundo y para ser bien recibidos. Para decir, no te preocupes, tú eres de estas preferencias, Dios te ama y Dios te acepta. ¿Eso es verdad? Perdón, pero no. Y mire también, querido hermano, que este ecumenismo, esta idea, es un mal que ha entrado a los que se dicen ser cristianos evangélicos. Y veamos cómo la iglesia cristiana también ha errado con esta idea. Siguientes imágenes. A ver si los reconoce. A ver, primero al de allá arriba. Es que está bien borrosa. ¿La puedes acercar un poco? Al de lentes, ¿lo reconoce usted? No. Alex Campos. ¿Alguien conoce aquí a Alex Campos? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie conoce a Alex Campos? Sí, es un cantante de música. Sí. Bien, ¿en dónde está el muchacho? Papa. Y no estamos hablando que es el papa de hace 3 gobiernos, ¿no? Es el actual. ¿Sí? Ahorita pasamos a la imagen de abajo. Siguiente, por favor. Usted conoce, primero, no se fije, el de allá es el más famoso. ¿Usted conoce el de acá, el de la izquierda? ¿Quién? ¿No? Benny Hinn. ¿Sí? ¿Ha escuchado usted a Benny Hinn? Él tenía incluso hasta un canal cristiano. ¿Qué está haciendo el muchacho? ¿Con quién? Está dándole la mano. Y él sí es Juan Pablo II, 2 antes del que está ahorita. Pero también había una imagen actual de... Después él sale, usted puede buscar el video y se arrepiente de haber estado allí predicando en el Vaticano. Y este de acá sí es el más famoso, no me digan que no. ¿Quién es? ¿Sí? ¿Y qué dijo? ¿Se acuerdan de esta frase usted polémica? Dios está al lado de quién. Ahí esa dígalo fuerte, ¿de qué? Mis hermanos, ¿qué? Católicos. ¿Y el Papa qué es? Es un ejemplo. No lo conocí. Si usted revisa gran parte de la música cristiana de los 90s y principios de los 2000, él es uno de los grandes expositores. Y que haga ese tipo de declaraciones entristece. Hermanos católicos, si a veces entre nosotros, querido hermano, que convivimos más, nos cuesta decirnos hermanos, sale y dice con un desparpajo, con toda su influencia que tiene, a decir mis hermanos son católicos. Y el Papa es un buen ejemplo. Es prueba de cómo el ecumenismo también trata de meterse a la iglesia, va a la verdadera iglesia, para seguir creciendo en poder y autoridad. Por eso, querido hermano, es por eso que en este sentido el ecumenismo carece de claridad, carece de solidez doctrinal, no es sólido en la doctrina. Porque este sistema es un sistema ecuménico, va mucho más allá de abarcar la fe cristiana, como al principio que la idea era unir nuevamente a los protestantes. Hoy día ya no es así, sino que ahora busca incluir a todas las religiones del mundo. Y ahora sí, la imagen pasada, allí está el de Roma, pero y también está el ortodoxo, y también está el sacerdote, y también está el judío, y bueno, esta es la imagen actual de un ecumenismo mundial. ¿Usted se vería yendo a un servicio, a un culto, adorando con todos estos allí? ¿Cómo le harían? Bueno, ahora es turno de mencionar el nombre de Jehová, ahora el turno de Alá, y ahora el turno de que se persiguen, y ahora saquen la Biblia, y no, pero primero católica. ¿Se imagina una reunión así? ¿Cómo es posible llegar a una unión en este sentido? Los católicos no tienen problema en mostrarse así, ellos no tienen problema, porque acuérdate que es adecuarse al mundo. Simplemente, tú sabes qué significa católico, dilo fuerte. Universal. Agarran de todo. Y digo, y que no se ofenda a nadie, porque en la semana alguien en el canal se ofendió, pero es la realidad, no podemos disimularlo, pasarlo por alto. Yo quiero dejarte una tarea porque ahorita no nos va a dar tiempo. Cuando tengas tiempo en tu casa, escudriña Apocalipsis capítulo 17. Y allí va a estar profetizada esta parte. Vamos a complementarla con esta lección. Porque el Señor está diciendo que la gran ramera ha bebido de las aguas de todo el mundo. Que se ha sentado.
¿sí? Así, pero son pocos capítulos, versículos, hermano, así, Apocalipsis 17, de tarea para que complementes con esto. Bien, ahora, esto es parte importante. Y también en esta época hay otro de los grandes errores doctrinales que ha traído el modernismo dentro de la iglesia, que se ha metido totalmente tergiversada, la teología de la liberación. Yo sé que tú lo has visto muy a menudo en videos, en iglesias, yo sé. Ya vimos hace unas semanas la teología de la prosperidad, ¿recuerdas? Bien, ahora es la teología de la liberación. Y esta corriente de liberación tiene sus inicios el siglo pasado y tristemente de este lado del charco. Ahora no comenzó en Europa como casi todos los movimientos, empezó aquí en Latinoamérica, la teología de la liberación. Y nuevamente ellos tienen una base que es mal interpretada de las escrituras. Lucas capítulo 4. Versículo 18. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esa parte que dice: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y lo segundo: a poner en libertad a los oprimidos. Bien. Esta es la base, querido hermano, de la teología de la liberación. ¿Qué es la liberación? Es la acción de libertad. Liberación ya es el hecho de libertad consumado, cuando alguien es libre. Y desde luego, querido hermano, que la liberación es una demostración del poder de Dios. ¿Quién no ha sido libre del pecado, de ideas, de sentimientos? Es un arma que Cristo utilizó muchísimas veces. ¿Recuerdas con el endemoniado en Gadara? Liberación. ¿Recuerdas con aquel que dijo ayuda a mi incredulidad? Ayudó a su hijo que estaba endemoniado. Con el muchacho lunático. Y con tantos ejemplos más que el Señor ocupa, porque es una gran demostración del poder de Dios. Pero Cristo, fíjate, querido hermano, Cristo ocupó la liberación para predicar el Evangelio. Cuando el endemoniado ya estaba libre, ¿qué quería hacer? Subir a la barca. ¿Y qué le dijo el Señor? Momento, tú te quedas y anuncias lo que el Señor ha hecho en tu vida. La liberación que el Señor trae es para predicar el Evangelio. Pero en este tiempo, el poder de la liberación, querido hermano, llega a ser una propaganda. En este tiempo, la liberación llega a venderse nombres de iglesias y nombres de ministerios particulares. Nombres propios salen a relucir y le roban la gloria a Dios. ¿No? Lo hemos visto bien sencillo. Va a estar presente tal apóstol, ¿sí? ¿Y dónde está Dios presente allí? El hombre es quien se lleva la gloria. El hombre dice, yo oré y fue liberado. O sea, no fue Dios. Entonces, hoy día, la liberación que el Señor mostró y que dijo, yo he venido a libertar a los cautivos, a llamarlos a libertad. Hoy los hombres pueden utilizarlos para poder arrancar una ofrenda, para que su nombre sea famoso por todo el mundo. Y hasta lo graban en YouTube, querido hermano, y ahí ves a los curiosos. Ahí ves a los curiosos todo el tiempo. Liberación de un endemoniado. Y ahí va y le da clic. No es ya para predicar, sino ya es nada más para resalzar una figura de hombre. Lo más común que ellos utilizan para libertar, para dar liberación, enfatizan sobre todo la pobreza. ¿Usted ha visto esto? ¿Usted ha escuchado esto? ¿Cómo oran por alguien para que sea libre de la pobreza? Para que su estructura social cambie y que ahora digan, yo era pobre, pero ahora el Señor me liberó de la pobreza, rompió la pobreza y ahora soy un empresario exitoso. Yo he escuchado oraciones de liberación, ¿sabes de qué? Hasta de que las personas bajen de peso en ese preciso instante. Y las mujeres podrían decir, amén.
Pero es que esto, querido hermano, no tiene nada que ver con el evangelio, ¿sabes? Porque si tú has tenido toda una vida de desenfreno alimenticio y de mala calidad, ¿cómo esperas que en una oración Dios te libere y digas, de talla 13 pasé a ser talla 5? No. Alguien podría decir, bueno, es que muestran compasión por la gente, porque no la quieren ver pobre, porque no la quieren ver allí sumida en problemas. Y hasta cierto punto es verdad. El Señor tenía compasión por la gente y por eso oraba por ellos. Pero es que ellos, la teoría de la liberación, aluden mucho a la experiencia humana. De que has tenido un encuentro con Dios, de que el Espíritu Santo te toca, te caes, te revuelcas y listo. Porque la liberación que hoy día se maneja no gira completamente en torno a Dios, porque estos hombres le dan un mayor peso a lo sensorial del cuerpo. A decir que tu cuerpo tuvo una experiencia. Y le resta importancia al peso del alma y la mente, que es donde verdaderamente la gente tiene que ser libre. En el alma. ¿Dónde está la depresión depositada, querido hermano, que quiere acabar con las personas para que terminen matándose? Es en el alma, es en la mente, donde no encuentran un sentido de vivir, no en el cuerpo. Por eso el Señor dijo, preocúpate de quien puede condenar tu alma y no tu cuerpo. Es allí donde la liberación del Señor vino a cobrar efecto. Es allí donde el Señor libera. Y con todo esto que estamos viendo, el movimiento ecuménico, la tergiversada liberación, con todo esto es que podemos comprender la expresión del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, ¿y qué dice? Y arrepiéntete. Además de una iglesia tibia, además de una iglesia superficial, la iglesia del último tiempo no es celosa con la sana doctrina. No es celosa con llevar una vida consagrada al Señor. Y no es celosa con el cumplimiento de su vocación en el mundo. La iglesia fue puesta, fue levantada y ha sido mantenida para que cumpla una vocación. Y la iglesia en este último tiempo no es celosa. Y alguien que lidia con los celos naturales y los celos humanos podría decir, aquí el Señor me dice, sé pues celoso. Amén, pero no se trata de ese celo. Relaje sus celos, querido hermano. O trasládelos a lo que verdaderamente el Señor está diciendo, sé pues celoso. Porque todo esto, la falta de celo, querido hermano, da como resultado que la iglesia esté haciendo las cosas mal. Dice, no me importa. No siento nada. Si sucede bien y si no, no. Si voy, pues chido, y si no, pues para ir para la otra. Ese tipo de pensamiento, ese tipo de frialdad, que hermano, da como resultado que hoy la iglesia esté haciendo muy malas cosas en el mundo. Y por lo tanto, cuando tú estás haciendo algo mal, ¿qué necesitas? ¿Nadie ha hecho nada malo aquí? Así es. Luego me escribe cómo le hizo. Cuando usted hace algo malo, ¿qué necesita? Arrepentimiento. Una corrección. Cuando nos equivocamos, de alguien que te ama siempre vendrá una corrección. De parte de quien no te ama, le va a dar exactamente lo mismo. Y allí date cuenta a quién te ama y quién no te ama. Y date cuenta a quién amas y a quién no amas. El Señor dice, yo reprendo y castigo al que amo. Y estas palabras tú podrías decir, ahora sí se me viene una buena. Pero vamos a verlo también por otro lado. Son palabras de ánimo, querido hermano. Son palabras de ánimo para una generación que se equivoca.
Dices, me he equivocado. Pero con todo y esos errores el Señor me dice, yo te reprendo y yo te castigo porque te amo. Esta iglesia está pero tirada en el suelo, hermano, pisoteada, completamente avergonzada. Y el Señor le da un aliento de esperanza diciendo, te corrijo porque te amo. Esto que te ha pasado es porque te amo. Esto que estoy haciendo es porque quiero que recompongas el camino. Así que el método para salir del error, el método para que el infractor reconozca su falta, es la corrección. Ese es el método. No hay otro camino para que tú digas, me equivoqué. Para que te des cuenta que la regaste. Y para que salgas de ese lugar, forzosamente necesitas que alguien te corrija. Por ti mismo no vas a poder, porque seguirás envuelto en el engaño y en el error. La iglesia necesita ser corregida, porque si no va a seguir cayendo en errores. Yo quiero compartirte algunas cosas sobre la corrección de Dios. Lo primero, la corrección de Dios es perfecta, nunca falla. Cada uno de nosotros, con respecto a lo que hayamos hecho, necesitamos cierta corrección. La corrección no es la misma sin importar lo que hayamos hecho, cada uno. Si tú dices, híjole, no me comí las verduras, nada más me comí las papas que me mandaron, como una pequeña morenita que anda corriendo. No le voy a decir, no, pues ¿sabes qué? Ahora te quedas sin tele y 5 cinturonazos. No, la corrección, ¿sabe qué es? Pues a mañana, al día siguiente, no te voy a mandar papitas y te voy a mandar doble porción de verduras. Y si alguien dice, no hice la tarea por quedarme viendo la televisión, no le voy a decir, te voy a mandar doble porción de verduras. Sino, ¿sabes qué? Una semana no tienes televisión. Y así sucesivamente, querido hermano. Entonces, cada uno de nosotros, con respecto a cómo falla, necesita la corrección de Dios. Y esta corrección es perfecta. ¿Sí? El Señor te va a decir, ay, te mandé la corrección equivocada. Esta corrección era para él. Bueno, pues ya ni modo. Ay, perdóname, otra vez te volví a... No, la corrección de Dios, querido hermano, nunca va a fallar. Verdaderamente, cuando Dios nos corrige, es y salimos del error. Y a seguirle. Bien, ¿qué otra cosa? La corrección de Dios salva tu vida. A lo mejor has recibido correcciones en lo natural, en casa, en familia, que te han salvado de convertirte en un vago, que te han salvado de pertenecer a una pandilla, de ser ladrón, de probar las drogas. ¿Por qué? Porque la corrección que ellos hicieron en ti impidió que te equivocaras más. Así que el Señor, toda la corrección que traiga a la iglesia y toda la corrección que traiga a tu vida es con el único propósito de que seas salvo, de que haya retorno, de que haya esperanza, de que puedas volver. ¿Sí? Una de las grandes evidencias del amor de Dios, querido hermano, es su corrección. ¿Cómo sé que Dios me ama? Bueno, dio a su Hijo en la cruz del Calvario, permitió que abrieras tus ojos, te dio una nueva oportunidad. Sí, pero de las grandísimas evidencias que el Señor te demuestra que te ama es que te corrige. Y ese amor, ese amor que muestra el Señor, querido hermano, es una actitud innegable. O sea, el Señor nunca va a decir, yo ya no te amo. Si el Señor comenzó a amarte, su amor no va a cambiar y va a decir, y ahora te odio. El amor de Dios es invariable. Por eso alguien que dice, bueno, yo amaba a esta persona, pero ahora no la puedo ver ni en pintura, la odio, en realidad no era que... Híjole, como que usted ya se dio cuenta que no lo amaba. El Señor te ama y te corrige. Por eso es que lo hace muy a menudo. Tú dices, llevo sufriendo la corrección de Dios todos los años. Gózate porque el Señor te ama mucho. Porque valora tu vida. Porque no quiere que te pierdas. Porque no quiere que te vayas. Por eso es que vemos, querido hermano, que en
todas las cartas, las 7 cartas, el Señor corrige a su iglesia. ¿Qué significa eso? Que durante toda la historia el Señor ha corregido a su iglesia, porque durante toda la historia el Señor ama a su iglesia. ¿Y la va a seguir corrigiendo? Diga conmigo, sí. Porque la va a seguir, ¿qué? Amando. Yo quiero aquí 5 manitas que me ayuden a buscar citas. 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 1 más, 5. Bien. Mano Armando, por favor, usted me ayuda con Job, capítulo 5, verso 17. Pamela, Salmo 94, verso 12. Eunice, Proverbio 29, 17. Hermana Carmen, Primera de Corintios 11, 32. Y hermana Norma, Hebreos 12, del 6 al 8. Job, ¿qué perdón? 5, 17. ¿Comienzo? Permítame. ¿Ya están todos los hermanos que les pedí cita? Amén, amén. ¿Sí? Bien, comenzamos, por favor, hermano. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Quiero decirte que todas las citas que estamos viendo y que veremos están esparcidas por toda la Biblia y todas hablan de corrección. Dice aquí, no menosprecies la corrección. Pamela, por favor. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Bienaventurado a quien tú corriges. Eunice. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Corrige a la iglesia y te dará descanso. Hermana Carmen. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Somos qué? Castigados para no qué? Ser juzgados. Y el último, y si te vas poniendo de pie y van pasando mis hermanos, Hebreos 12 del 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fíjate, hermano, si tú has menospreciado la corrección, tú solito dejas de ser un hijo para pasar a ser un ¿qué? Un bastardo, Un bastardo. Déjame decirte lo siguiente. Si tú te consideras un discípulo del Señor, y si tú te crees un verdadero discípulo, un hijo del Señor, los discípulos y los hijos de Dios se arrepienten cuando el Padre los disciplina. Si tú dices, el Señor me está disciplinando, pero no me arrepiento, a pesar de todo eso, pues ¿qué se cree para decirme esto o aquello? Déjame decirte que tú no eres un hijo de Dios. Porque únicamente lo que estás haciendo es extender, vivir en tu error. Tú y yo, como creyentes, tú y yo como miembros de la iglesia, debemos siempre pedir sin miedo que Dios nos corrija. Dice, ay no, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero es mejor a que Dios se desentienda de alguien. Que se olvide, es mejor ser corregido por Dios a que de plano el Señor ya nos ha olvidado, ya ni se acuerda de nosotros, ya no nos escucha. Así que tú en tu casa, hermano, no tengas miedo de que Dios te discipline y te corrija, y pídele en oración, y escúchame, no tengas miedo de pedir que Dios corrija y discipline a tus hijos. Alguien podría decir, no, ¿cómo crees? Yo voy a pedir nomás que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Sí, perfecto. Señor, corrige. Señor, sálvalo. Señor, que el arrepentimiento llegue a su vida. Y si tú eres un joven al cual se le ha corregido y todo el tiempo tienes una actitud negativa, hoy es el tiempo en el que te arrepientas, porque la corrección viene del Señor. Amén. Recuerda siempre también agradecer la corrección de Dios. Siempre. Gracias, Señor, gracias. Y una cosa más, asegúrate que en tu corazón no haya resentimiento por cuando Dios te corrige. Yo quiero que cierres allí tus ojos.